Versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. ¿Cuántos creen eso? Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues, y aquí quiero que ponga mucha atención, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas, dice el Señor. Primero, usted es un pueblo que Dios ha escogido, pueblo especial. ¿Sí lo cree? Un pueblo santo, un pueblo puro, limpio, porque la sangre de Cristo lo ha restaurado a usted. Dios quiere que usted sea algo especial en su vida, en su presencia de Él. Usted tiene que ser ese especial tesoro para Dios. Usted no puede seguir siendo el mismo de antes. Cuando usted está en Cristo Jesús, usted tuvo que haber cambiado. Por eso yo no coincido, porque yo me voy a pegar a lo que dice la palabra, no a lo que dice el hombre. El hombre se va a justificar de 1000 maneras. El hombre va a tratar de buscar una conveniencia a través de la palabra para no obedecerla. Yo lo que te puedo decir es que a la luz de la verdad de Dios, el hombre que no ha sido limpiado por la sangre de Cristo no puede ser parte del pueblo de Dios. Y el hombre que ha sido ahora limpiado por la sangre de Cristo está comprometido, obligado, o como le quieras llamar, a permanecer fiel a Dios y a permanecer íntegro en toda la santidad que Dios le ha puesto a él. O sea, la iglesia no puede seguir viviendo como vivía antes. Por eso cuando venimos a Cristo debemos entender que somos un especial tesoro delante de Dios, que somos un pueblo que Dios escogió y un pueblo que tiene que ser santo. Y la palabra santo es apartado del mundo, apartado para Dios, pero apartado para vivir en santidad, no para vivir como quiere. La iglesia de este tiempo moderno es una iglesia como la iglesia de la Odisea. Miserable, le dice el Señor, ¿verdad? Dices que eres rico y piensas que tienes todo y no te falta nada. Y lo único que te falta es que compres el oro refinado, dice, de la presencia de Dios, para que permanezcas, para que estés ahí en la gloria del Señor. La gente hoy en día lo único que quiere es su bendición y quiere, ay Señor, ayúdame, ay Señor, dame. Por ejemplo, ahorita en los tiempos difíciles, ¿qué es lo que más pide la gente? Misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ayúdanos, Padre, no nos dejes caer en esas situaciones difíciles. Señor, ten misericordia de este país, de este pueblo. Ahora, dice la palabra, y Dios nos recalca esto: pueblo, yo quiero que tú conozcas a tu Dios. Y dice el Señor, quiero que sepas claramente cómo soy yo. Quiero que aprendas que yo soy un Dios fiel, dice la palabra. Dios fiel, que cumple, dice, sus promesas y que guarda el pacto. Y esas promesas que Dios te ha dado las va a cumplir. Es un Dios leal. Dice, conócelo. Y que hago misericordia, dice, pero ¿a quiénes hace misericordia? Dice la palabra aquí en el versículo 7, creo que es. No, versículo 9, dice, conoce pues
que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes? Ahora, si usted ahora es pueblo de Dios, usted tiene que aprender algo. Si usted no ama a Dios, hermano, usted no es parte del pueblo. Ahora, amar a Dios, hermano, no es venir a decirle: Señor, te amo. Mira que la iglesia está acostumbrada solamente a decirle el domingo: Señor, te amo. Mira, Dios no quiere escuchar tu palabra. Dios quiere que tú le ames en verdad, aunque tú no digas nada. Porque las palabras, por ejemplo, le dijo a Israel, y eso te lo dice a ti, porque la palabra de Dios es la misma, hermano. Para Israel y para ti es la misma. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A veces la iglesia lo que está haciendo solamente es hablar y decir cosas, pero no conocer en verdad a Dios y no amar a Dios nos está haciendo que nos perdamos. Usted tiene que amar a Dios, porque si usted no ama a Dios, usted no va a recibir misericordia. Hoy en día son tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos de angustia, tiempos de tribulación. Hermano, es cuando más usted debería de estar amando a Dios. Por eso yo le digo, bueno, si nosotros nos ponemos a orar por esta nación, hermano, no es válido orar por misericordia, por una sencilla razón: porque no aman a Dios. México ama a Dios. Dígamelo usted, ¿México ama a Dios? Entonces, ¿cómo pues va a recibir misericordia de parte de Dios si este pueblo no ama a Dios? La misericordia viene para aquellos que aman a Dios, aquellos que esperan en Dios, aquellos que confían en Dios, aquellos que son parte del pueblo. Y para ser parte del pueblo usted tiene que creer primero en Cristo. Y la multitud no cree en Cristo. Le dan gloria a los ídolos, le dan gloria a todos menos a Dios. Entonces, ¿cómo pues podemos nosotros recibir misericordia si no somos capaces de honrar su nombre? Si no somos capaces de bendecir a Dios, si no somos capaces de amar a Dios. Jesucristo nos dijo de esta manera: si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, el amor a Dios no es decirle: Señor, te amo mucho. El amor a Dios es guardar sus mandamientos, obedecer su palabra, ser fieles así como Dios es fiel con nosotros. Por eso dice aquí: conoce que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y hace misericordia a aquellos que le aman. Dice: y guardan sus ¿qué? Y guardan sus mandamientos. Entonces, si yo quiero recibir la misericordia de Dios en estos tiempos de tribulación, tiempos difíciles, si usted quiere ser cobijado por la misericordia de Dios, hermano, usted lo que necesita hacer es amar a Dios. Usted lo que necesita es obedecer los mandamientos. Por eso, hermano, usted tiene que conocer a su Dios en verdad. Mire que la iglesia se quedó solamente con el concepto Dios es amor. Pero cuando hablamos de amor, usted se imagina un corazón y una cartita en 14 de febrero. Cuando hablamos de amor, usted se imagina palabras suaves y bonitas. Dice la Biblia que Dios al que ama corrige, y al que toma por hijo dice azota. Ese es el amor de Dios. Dios no te quiere en la misma condición en la que tú estabas antes. Dios te recibe y te perdona tus pecados, pero te va a tener que cambiar y transformar y hacer a su imagen, a su semejanza. Por eso mucha gente hoy en día, a pesar de estar en una iglesia, no puede conocer la misericordia de Dios. Y mira que la iglesia va a tener momentos bien difíciles también. Por eso dice Isaías 24: va a ser lo mismo para el pueblo y para el sacerdote, así como aquel que compra y vende, así como aquel que vive en la sociedad. Va a ser exactamente lo mismo. Cuando vengan ese tipo de situaciones difíciles, va a caer sobre todos. Cuando tú lees el capítulo 8 de Ezequiel, capítulo 9 de Ezequiel, tú te das cuenta que dice el Señor: y no tengas misericordia, le dice a los verdugos, y que tu ojo no tenga misericordia de nadie. Así los pequeños y los grandes, a todos me los degollas ahí. Cuando venga el tiempo difícil, cuando venga el día malo a esta tierra, hermanos,
La iglesia, aún que se congrega hoy en día y que dice, Señor, yo te alabo, te adoro, si no ama en verdad a Dios, hermano, si no ama a Dios, si no se afianza en el Señor, hermano, también le va a llover sobre mojado, también le va a tocar. Por eso el Señor, miren, no se equivoca. Dios dijo claramente, Él nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, pero dice ahí claramente, para que todo aquel que cree en Él. Y entonces cuando hablamos de todo aquel que cree en Él, nos damos cuenta que no toda la gente cree en Jesús. Aún la misma iglesia no cree en Jesús, porque piensan que tener en la mente aquí, dice, sí, Jesucristo es el Hijo de Dios. Mira, cuando tú vas a la calle y te encuentras un alcohólico, tú pregúntale si cree en Jesucristo, ¿y qué te va a decir? Sí, es el Hijo de Dios. Tú pregúntale a una ramera si cree en Jesucristo y te va a decir, claro, es el Hijo de Dios. Pregúntale a un asesino si cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, es el Hijo de Dios. Porque todo el concepto de creer se lo metieron solamente aquí en la mente. Y hemos conocido a Jesús solamente intelectual, de manera intelectual. Y hemos tenido aquí a Jesús, pero no hemos dejado que Jesús reine aquí. Entonces cuando Jesús reina acá, se cumple lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Entonces el que era pecador, el que tomaba decisiones equivocadas, el que hacía lo que quería, el que vivía en el pecado, ya no vive, sino que ahora vive ¿quién? Entonces si Cristo es el que vive en ti, dice, lo que vives en la carne, ahora lo tienes que vivir en la fe del Hijo, no en la fe que tú tengas en el Hijo, sino en la fe del Hijo. ¿Qué es vivir en la fe del Hijo? Porque ese es el punto. La gente, ay, hermano, dijera Pablo, ya a estas alturas, ya hermano, ya madure, ya conozca lo que dice la palabra, porque 30 años leyendo la Biblia y no ha entendido que dice ahí, no es la fe que tú tengas en Jesús. La fe la tuviste antes para que tú seas redimido. Y ahora que Cristo vive en ti, ya no vivas tú por la fe que tienes en Él, sino que vivas tú por la fe que Él tiene. Y la fe de Jesús es una fe inquebrantable, es una fe que no tiene fallas, es una fe que no deshonra a Dios. La fe de Jesús es lo que hizo que Jesús fuera a la cruz del Calvario. La fe de Jesús fue lo que hizo que Él dejara todo lo que tenía por venir a salvarnos. La fe de Jesús hizo que Él se mantuviera íntegro, intacto, sin ninguna mancha, sin ningún pecado en su vida. La fe de Jesús lo hizo sostenerse. Entonces, cuando usted ahora está en Cristo, usted tiene que dejar que Jesús sea el que tome las decisiones. En pocas palabras, hermano, usted tiene que dejar que Jesús gobierne su vida y lo lleve paso a paso. Por eso decía Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, dice el Señor. Entonces usted tiene que entender que su vida cristiana no es solamente de estar pensando, yo soy salvo por la gracia de Cristo. Ay, hermano, qué bonito se oye la frase, pero de eso a que sea una realidad en tu vida es muy diferente. Hay gente, es más, por muchos años te enseñaron a aprenderte de memoria los versículos, y es bueno, pero será mejor si los vives, porque de nada te sirve tenerlos aquí y aprenderte los versículos de memoria y hasta el numerito, el punto y coma, pero si no lo vives, como cuando decimos, Jehová es mi, ¿en serio es su pastor? ¿De veras es su pastor Jehová? La iglesia hasta lo canta, hasta ya es el salmo del cristiano. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y entonces, ¿por qué tiene miedo si nada le va a faltar? Entonces, ¿por qué no hace lo que Dios dice? Porque si fuera su pastor Jehová, entonces usted le obedecería a Jehová, ¿sí o no? Porque si hablamos de cerca, es mi pastor cuando me conviene recibir bendición, pero cuando Dios me dice deja el pecado, sí, ya no me conviene, deja de andar haciendo lo que hacías antes, entonces no es tu pastor. Por eso la iglesia vive necesitada y todo el tiempo lamentándose y todo el tiempo llorando y sufriendo. Es la mártir
de la tierra. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y entonces usted tiene que aprender a confiar en verdad en esas palabras y a vivir conforme a lo que dice el Señor. Y es ahí donde usted va a ver la misericordia, la gracia, la bondad de Dios, cuando usted obedezca lo que Dios dice. Dios no puede tener misericordia con aquel que le aborrece y aquel que le odia. Por eso dice aquí la palabra, mira, claramente, regrésame a Deuteronomio, ahí está. Dice, Él dice que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, dice aquí. En pocas palabras, no hay límite. Por eso dice la palabra que la misericordia de Dios es para ¿cuándo? Es para siempre. Esa misericordia no cambia, pero no está en todos. La misericordia de Dios es para siempre, claro, es eterna, hermano, pero no está en todos. Porque qué fácil ahora. Señor, ten misericordia. Ya no se cayó el edificio, ahora sí vamos a tomar. Ya no se cayó el edificio. Ay, qué bueno. Ay, Virgencita, gracias. Vamos a dar gracias a la basílica. No, la misericordia de Dios no está en todos. Dice la palabra, siguiente versículo. Dice, y que da el pago en persona al que lo aborrece. Entonces, a ver, la misericordia de Dios, ¿para quién es? La misericordia de Dios, ¿para quién es? ¿Y sobre quién aplica? Sobre aquellos que aman a Dios, sobre aquellos que guardan sus mandamientos. Porque al que le aborrece, dice Dios, yo le voy a dar su pago y se lo voy a dar en persona. Ahora, ¿habrá gente que aborrece a Dios en la iglesia? Te digo una cosa, sí, hay mucha gente que aborrece a Dios en la iglesia. La iglesia, no pienses que porque, ya va a la iglesia, fulano de tal va a la iglesia. No pienses que es hermano. Pero se congrega, sí, déjalos. Cuando Jesús predicaba también se congregaban multitudes, hermano. Multitudes se congregaban, pero no todos eran parte del pueblo. Se dieron cuenta que cuando Jesús ascendió al cielo, se quedaron 120 en número los que estaban orando ahí. Dice, sin contar mujeres y niños, había un poquito más de número, pero hablando de varones, 120. De esos 120, hermano, los que recibieron la llenura del Espíritu Santo, el bautismo, hermano, son una minoría a comparación de las multitudes que alimentaban el desierto. Por ejemplo, una ocasión alimentó 5,000. ¿Dónde quedaron esos 5,000? Escuchaban la palabra, hermano, eran simpatizantes. Ahí estaban a los pies del Cordero, escuchando la prédica. Pero ¿qué pasó cuando ya vieron los momentos difíciles? Porque mucha gente se le fue a Cristo, se le fue de la iglesia. Por eso a mí no me extraña que la gente se vaya de la iglesia. A mí no me preocupa, créanme. Se va la gente. Si a Cristo se le fueron, que no se me vayan a mí. ¿Por qué se le fueron? Porque no aceptaron la verdad. Por una palabra se le enojaron y se fueron. No, ¿qué palabra dura es esta? Y vámonos. Y se fueron las multitudes, hermano. Por eso no todo el que va a una congregación en verdad es un hijo de Dios. Por eso el Señor en aquel día, dice la palabra, va a escogerlos. A la derecha sus corderos y a la izquierda los cabritos. Y todos están dentro de una misma iglesia. Y están dentro de un pueblo, pero los va a escoger. Y entonces a los de la derecha les dirá, bien, benditos de mi Padre, entren en el gozo de su Señor. Pero a los de la izquierda, dice, les dirá, apartados de mí. Y les dice así, perdón, pero así lo dice la Biblia, malditos. Y malditos, híjole, hermano, es una palabra que yo no quisiera escuchar en mi vida. Decir yo soy maldito, ¿cómo cree? Yo quiero ser bendito, pero para ser bendito, hermano, yo necesito primero obedecer a Dios. Porque el que no obedece a Dios entonces es maldito. Se maldice su vida. Su vida se maldice por cuanto no quiso obedecer a Dios, y entonces Dios le dará su pago. Dice, y apartados de mí, malditos, hacedores de ¿qué? Ahora, ¿habrá gente en la iglesia que hace maldad? Le digo una cosa, sí los hay, yo conozco gente que hace maldad. Pero no piense que, pastor, es que fíjese que se me pasó y hoy se me fue y dije una mentirita. Hermano, Dios sabe lo que tú
padeces y cuáles son tus tentaciones y cuáles son tus debilidades, pero que no sea tu estilo de vida, hermano. Pero no es lo mismo que una persona por allá ya esté, ay, voy a hacer esto y me voy a desquitar del hermano fulano y le voy a hacer. Es un inicuo ya, hijo del diablo, que hace que el otro caiga y que busca tirar. Por ejemplo, yo aquí en esta iglesia he tenido unos ataques bien tremendos. Desde que llegamos aquí hemos tenido, mire, desde brujos satanistas y gente infiltrada en la iglesia y congregantes que vienen de otros lados y hasta espías me mandan, hermano, de otras iglesias. Es más, hasta pastores han venido aquí. A ver qué predica ese loco. Vengan a escuchar lo que dice la Biblia, porque casualmente tienen Biblia y no la leen. Y hay ataques, hermano, y gente que busca hacer daño y busca maldecir una congregación y busca atacar y contaminar a los demás para que, porque el diablo así es de mañoso, como se va a ir al infierno, no se quiere ir solo, se quiere llevar a los otros. Y dice la palabra, seduce a los inconstantes, a los tibios, a los fríos, a los que andan ahí medios. Como lo que quieren es escuchar una palabra, como aquel que dijo, ya me voy a ir a otro lado porque allá sí me van a casar. Váyase donde lo casen, aquí yo no lo voy a casar. Adúltero, fornicario. Pues ¿cómo quiere que lo case si dice la palabra de Dios que ya no se puede usted casar si usted se divorció? Pero está joven y puede rehacer su vida. ¿Por qué no la rehizo con su esposa? Nadie lo obligó a casarse, ¿o sí? Usted la escogió, o usted como mujer lo aceptó a él. Entonces ya tiene que quedarse así. Tiene que arreglar mejor sus problemas, vivir una vida restaurada en Cristo Jesús, no andar pensando a ver dónde está la salida para ver si me busco otra. Esa es la maldad que hay en el pueblo. Hay mucha maldad, hay iniquidad en el pueblo. Mucha gente no quiere obedecer al Señor, pero sí quiere la misericordia de Dios. Señor, ten misericordia. En este tiempo, Señor, difícil, ten misericordia de nosotros. Hermano, dice el Señor, al que aborrece a Dios, Dios le va a dar su pago y no va a tardar, dice aquí. Dios se lo va a dar y se lo va a dar en persona. Dice, ¿y cómo lo hace? Dice, le voy a dar el pago en persona al que me aborrece, al que me aborrece, destruyéndolo. Mire que la destrucción es para aquel que no quiso amar a Dios. Entonces, por eso debe preocuparse aquel que no tiene a Cristo. El que tiene a Cristo, hermano, usted guárdese en santidad y viva justo delante de Dios y siga fiel. Y no tendrá usted que temer nada, porque la misericordia de Dios estará en usted. Pero aquel que no tiene a Cristo, aquel que no obedece, aquel que aborrece a Dios, ese sí tiene que preocuparse, porque para él viene la destrucción. Él lo va a destruir, Dios lo va a destruir. Aquí dice aquí la palabra claramente. Y si no le gusta, pues arránquele la hoja, hermano. Pero aún así no va a dejar de que suceda. Esto va a suceder. Dice, y no se demora con el que lo odia. Dice, en persona le dará el pago. Él dará el pago en persona. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de no tener a Cristo y de no amar al Señor? Porque dice, la misericordia es para aquel que me ama y guarda mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de no amar a Dios? Una destrucción, una calamidad sobre nuestras vidas. Dice aquí versículo 11, guarda por tanto, por eso dice el Señor aquí, guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. Ahora, cualquiera me dirá, pero pastor, eso es al Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento cambiaron las cosas. Te voy a decir algo, y quiero que entiendas esto, iglesia. No te dejes llevar por doctrinas y excusas. La mayor parte de los teólogos buscan justificaciones para interpretar la palabra y aplicarla de acuerdo a sus tiempos y de acuerdo a sus pensamientos y creencias. Por eso la teología, perdóneme, una teología sistemática, una hermenéutica, una exégesis de la palabra no aplica, hermano, para interpretar la escritura de Dios. Lo único que aplica para darle una correcta interpretación a la palabra es el Espíritu Santo. Si no tienes al Espíritu Santo, aunque vayas al seminario y te gradúes, no puedes interpretar la palabra. ¿Por qué? Porque la gente empieza a aplicar de acuerdo a lo que su cerebro le da capacidad de entender. Y entonces la mente humana se queda limitada
Y más si hay pecados, si hay cositas por ahí, dice, esto sí lo aplico y esto no lo aplico, esto sí me gusta y esto no me gusta, esto lo enseño y esto no lo enseño. Entonces empiezan a mover la palabra de acuerdo a su intelecto y no de acuerdo a lo que realmente Dios dice. Quiero que aprendas esto. La palabra de Dios, dice la Escritura, que permanecerá por siempre, ¿sí o no? Entonces, si el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mi palabra nunca dejará de ser. Quiere decir que nunca perdió su eficacia la palabra de Dios. Entonces, la gente puede decir, pero es que eso era en aquellos años y eso era para el pueblo de Israel. Hermano, usted es Israel ahora. Entonces, usted no tiene que ver que esta palabra se escribió hace más de 2000 años. Usted tiene que ver que esta palabra está vigente para el tiempo de, porque la palabra de Dios es la misma y no ha cambiado. Otra, lo mismo es Dios. Por eso dice aquí, conoce pues a tu Dios. Y dice el Señor, conóceme, que yo soy un Dios fiel y que guardo el pacto y la misericordia para los que me aman. Esa es una característica de Dios. La pregunta es, ¿Dios ya cambió o sigue siendo el mismo? Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, si Dios en el Antiguo Testamento se presenta como un Dios fiel que guarda el pacto y hace misericordia al que le ama, ese Dios que tú estás leyendo en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que hoy en el 2017 te está hablando exactamente lo mismo, porque Él no ha cambiado. Hay gente que piensa que porque vino Cristo, entonces Dios ya cambió. No, con la venida de Cristo Dios no cambió, Él sigue siendo el mismo. Cristo vino a redimir tu alma, no a cambiar el carácter de Dios. Entonces, si en el Antiguo Testamento dice que Él también da el pago al que le aborrece, destruyéndolo, y que no tarda en dárselo y se lo va a dar en persona, con la venida de Cristo, ¿cambió eso? No cambió. ¿Por qué? No cambió porque Dios es el mismo ayer, mismo de hoy y mismo de siempre. Entonces, el mismo Dios que hoy se te está presentando y te está diciendo, conóceme, yo soy un Dios de amor, pero también soy un Dios que es fuego, ¿qué? Consumidor. Entonces, es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Nuevo Testamento, es el mismo, su carácter no ha cambiado, sus pensamientos no han cambiado, su conducta de Dios no ha cambiado, no cambia, es inmutable, Él es inconmovible, no cambia. Entonces, ¿por qué nos justificamos diciendo, no, es que eso ya no? Hermano, eso es una mentira que el diablo te enseñó. Entonces la iglesia vive ahora en un libertinaje y hace lo que quiera. Como, no, pareciera que Dios ya cambió, dejó de ser aquel que daba el pago, dejó de ser aquel que destruye. Hermano, es que date cuenta cómo termina el Apocalipsis. Date cuenta cómo estamos viviendo en este tiempo y las cosas siguen aumentando cada día más, y veremos la gloria de Dios cuando Él manifieste su poder en esta tierra. O sea, Dios no ha cambiado. Lo que vino a hacer Jesucristo es a acercarnos a nuestro Padre, porque nosotros no teníamos derecho. Pero no quiere decir que porque Cristo Jesús vino a dar su vida, entonces Dios ya nunca puede castigar a nadie o no puede destruir a nadie. No, al contrario, hermano, Jesús lo predicó y lo dijo muchas veces: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, conviértanse de su maldad. Y luego cuando les decía, oigan, hagan las cosas que les digo y obedezcan mi palabra, le decía nuestro Señor Jesucristo, porque allá afuera será el lloro y el crujir de dientes. Allá estarán y serán echados afuera los que no permanecen, serán cortados y echados al fuego. No habla de destrucción, no habla de una condenación que viene para el que no ha querido permanecer en Cristo Jesús. Por eso la iglesia tiene que afianzarse, hermano. Por más libertad que usted tenga, hermano, nunca se olvide de la santidad que usted debe de tener y del amor que usted debe profesarle a Dios. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo: si me amas, guarda mis mandamientos. Porque los mandamientos no cambiaron, solamente los resumió, pero no cambiaron.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu qué. Entonces, ¿tu corazón para quién es? Pero a veces tu corazón es más para tu abuelita que para Dios. Porque si tu abuelita dice no vas al culto, porque si tu abuelita te dice oye acompáñame a San Juan de los Lagos, porque si tu abuelita te dice oye pero es que llévame a la villita, y entonces es que voy a llevar a mi abuelita. Y entonces, porque si tu abuelita dice que le ayudes a poner el altar de muertos, se lo vas a poner. Si tu abuelita te dice que vayas a la fiesta de los angelitos, allá vas a la feria de los angelitos con tu abuelita. Porque tu abuelita. Y si tu abuelita llega a visitarte el domingo, pues no vienes al culto porque tu abuelita es tu abuelita. Pero usted quiere misericordia, ¿sí o no? Señor, ten misericordia. Pues ama a Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Con qué más? Con toda tu alma, hermano. El alma son las emociones, es todo tu ser. Aunque usted se sienta triste, aunque usted se sienta decaído, usted tiene que amar a Dios en todo tiempo. Por eso decía David en el Salmo 103, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. A veces tienes que decirle a tu alma, alma, deja de estarte consintiendo y deja de estar de berrinchuda, vamos al culto. Pero está nublado, vamos al culto. O sea, agarre su alma y véngase para acá, porque a veces nomás viene el cuerpo, hermano, ¿dónde se quedó su alma? Con todo tu alma, ¿con qué más? Tu mente, hermano, tus pensamientos tienen que estar llenos de la gloria y la presencia de Dios. Pero ya vienes aquí, ya ahorita muchos ya están pensando, pero allá otro pastor no enseñaba así. No, pero yo me acuerdo cuando me convertí no me dijeron eso. Pero allá en la misa no decían eso. Hermano, deja de estar pensando cosas y concéntrate en Dios. Y métete con el Señor todos los días y que tu mente se llene de la gloria y la presencia del Señor para que no te distraigas. Tus fuerzas, todas tus fuerzas. Hermano, en todo tiempo usted tiene que estar en la presencia de Dios. Hace 8 días le dije, busque estar en la casa. ¿Cuántos días? Pero por completo, hermano, todos los días de tu vida. Y así como estarás en la casa, también tienes que estar por completo todo tu ser adorando a Dios. Amar a Dios te va a garantizar que en los tiempos difíciles haya misericordia. Amar a Dios te va a garantizar que en los tiempos duros usted sea librado de la calamidad. Salmo 32. Versículo 9, versículo 10. Dice aquí, no me malentienda, dice el Señor, así es que no se ponga el saco, pero si alguno de ustedes anda así, allá ustedes. Dice aquí, no seáis como el ¿quién? No seas como el caballo o como el mulo, en pocas palabras. Ay, pastor, ya me dijo mula. No sea usted así, como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores, dice aquí, habrá para quién. Ahora, eso ya está dicho, hermano, y Dios lo dice, ¿sí o no? Entonces, el que es impío, aunque vaya a la iglesia, hermano, va a tener una de dolores y va a sufrir y va a padecer las consecuencias de no amar a Dios. Muchos dolores van a ser para el impío, mas al que espera en Jehová le va a rodear ¿qué? La misericordia. Hermano, usted va a tener misericordia de parte de Dios cuando usted espera en Él. ¿Y sabes quiénes son los que esperan en Dios? Aquellos que le aman. Pues si le amas, hermano, lo único que esperas es a tu amado. Pero hay iglesia que no ama a Dios. Hay iglesia que se deja llevar más por sus emociones, por sus sentimientos, por sus pensamientos, por sus ideas. Y cuando se trata de honrar y de amar al Señor, ahí ya no nos gustó porque no está de acuerdo con sus ideales, porque no está de acuerdo con sus principios. Usted tiene que ser íntegro delante de Dios y usted tiene que esperar a Dios y esperar en Dios, porque el Señor va a tener misericordia de nosotros, si es que nosotros le amamos.
Porque si no le amamos, hermano, ¿qué va a suceder con nuestra vida? Nos vamos a perder. Salmo 25. Ahí mismo, mire. Cuando una persona ama a Dios, sabe caminar en rectitud delante del Señor todos los días de su vida. Por eso la iglesia tiene que santificarse y obedecer todos los días. Nada de que, pero pastor, pero si Cristo ya pagó por mí. Sí, pagó. Pero somos tan desleales que merecemos un castigo en lugar de misericordia. Capítulo 25 de Salmo 25, versículo 8. Dice: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino. Ahora, usted sabe que antes de conocer a Cristo no teníamos esperanza, dice la palabra, ni misericordia alcanzábamos. Pero ahora usted ya sabe cuál es el camino. ¿Quién es el camino? Ahora, no es lo mismo, Señor, ten misericordia de mí cuando yo soy pecador, para que yo siga siendo pecador. Ten misericordia de mí porque yo no quiero ser pecador. ¿Ya me entendió? Cuando vamos a orar, o por ejemplo, el ejemplo de México, vamos a orar por México, por misericordia. Ahora, ¿qué me garantiza que México va a cambiar? Ahora, no quiere decir que no pueda haber misericordia para México. Puede haber misericordia para México, nada más que hay un solo requisito que le falta cumplir: arrepentirse de sus pecados, convertirse a Cristo, y entonces habrá misericordia para esta nación. Pero mientras no se convierta de sus pecados, mientras no se humille delante de Dios, porque va a la iglesia a orar ahí al Zócalo, vamos a orar por misericordia, hermanos. Sí, ¿por qué no va la prostituta? ¿Por qué no va el que vende en Tepito? ¿Por qué no va el presidente Peña Nieto? ¿Por qué no va el gobernador? ¿Por qué no va? A ver, ¿por qué no van ellos a orar? ¿Por qué ellos no son los que dicen, hey, yo quiero arrepentirme? Dios tendrá misericordia de los que le aman, porque a los pecadores, dice el Señor, Él les está enseñando el camino. Pero si el pecador no quiere seguir el camino correcto, entonces tendrá su calamidad. Dios es tan justo, por eso dice aquí: es bueno, mira, y recto, que les enseña el camino. México tiene la oportunidad de cambiar, claro, se le ha enseñado el camino, pero no ha querido. Hay mucha gente que se le ha enseñado el camino, pero no ha querido. Si viene la calamidad, es porque usted así lo quiso, no porque Dios lo quiera. Si México padece circunstancias, es porque México así lo quiso, así lo ha querido. Si una persona está viviendo calamidades, es porque usted así lo ha querido. Usted quiere misericordia, entonces obedezca a Dios, siga el camino correcto, porque Dios le enseña el camino y dice: Él te va a mostrar la senda por la que tú debes andar. Se llama Jesucristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el camino que debemos seguir. Y dice: Dios le muestra el camino a los pecadores. Siguiente versículo. Dice: y encaminará a los humildes. Ahora, eso es lo que a veces nos falta: humildad para reconocer que somos pecadores y que nos falta a nosotros a Cristo. Porque hay gente, si usted le pregunta a un pastor, X pastor, cualquier pastor, pregúnteme a mí: ¿usted es salvo? ¿Qué le va a decir, pastor? ¿Qué le va a decir? Casi le va a decir: ¿por qué me ofendes? Pero le voy a dejar de tarea: si usted conoce pastores, vaya y pregúntele: oiga, ¿usted es salvo? Y si lo corren de la iglesia, no se preocupe, deje, sacude el polvo de sus pies, váyase. ¿Qué cree que le van a decir? Bueno, no se la dejo, pastor. Cualquier hermanito que vaya a una iglesia por ahí: ¿usted es salvo? Todo mundo dice que sí, aunque sea compadre del diablo. Pues sí, hablamos de infierno, nadie se quiere ir al infierno, todos son salvos, hasta Francisco, Benedicto,
Juan Pablo. Dice que Él encaminará a los humildes por el juicio. Cuando hay humildad en tu corazón, de reconocer, yo me puedo perder, hermano, yo me puedo perder. Yo hoy estoy predicando aquí, pero si yo no me afianzo, hermano, ¿qué crees? Yo me puedo perder. Por eso tengo que afianzarme y guardarme en el Señor y reconocer que necesito más y más cada día de Cristo, y santificarme y vivir, sujetarme y obedecer su palabra, porque yo me puedo perder, hermano. ¿Usted se puede perder? Pero dice que cuando hay humildad, cuando hay sencillez de corazón, cuando usted le ama a Dios, el Señor te va a guiar por el juicio. Y dice, y enseñará a los mansos. Porque ahí en la iglesia a veces no hay mansos. ¿Cómo? Ahora el pastor quiere que yo haga esto. ¿Y por qué? Dice, no. ¿Sabes que en la iglesia a veces no tenemos ovejas, tenemos cabritos? Pero qué bien sabe el cabrito asado, ¿no? Ya le viene su fuego. Un día de estos ya va a ser asado. Hermano, usted tiene que entender que debe haber humildad en su corazón y tiene que haber mansedumbre. Por eso dijo el Señor, miren lo que dice la palabra: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde. Humildes y mansos. ¿Cuántos son humildes y mansos aquí? Muchos dicen, de menso soy manso, ¿eh? Usted tiene que ser humilde y tiene que ser manso si usted quiere hallar gracia delante de Dios. Dice entonces el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde, y llevad mi yugo, dice, porque es ligera mi carga. Y entonces cuando usted es manso y humilde y se sujeta a Dios en ese yugo, dice que entonces hallará descanso para su alma. ¿Quiere que su alma descanse? Eso se llama misericordia, hermano. Que su alma pueda descansar en la gloria y en la presencia de Dios cuando usted tenga mansedumbre y humildad. Y el Señor te va a encaminar, te va a llevar por esa carrera de manera correcta. Dice, y todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Para quiénes? Para los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces la misericordia no es para cualquiera. No, hermano, usted no ande pidiendo misericordia para cualquiera, sino para cualquiera. Ay, Señor. ¿Sabes cómo cantaba David? No recuerdo cuál es el salmo, pero había un salmo donde, miren, su canto de David, va a decir que qué malo es David. Pedía juicio para las naciones. Señor, levántate en juicio o castiga, dice, a los que no te aman. Castiga, Señor, a los que te aborrecen, y dale misericordia a los que te aman. ¿Es válido orar así? Porque la misericordia y el pacto son para los que guardan. Perdón, más bien, la misericordia de Dios y la verdad son para los que guardan el pacto y sus testimonios. ¿Cuál es el pacto? Hermano, nosotros somos parte del nuevo pacto ahora, que teniendo a Cristo Jesús tendremos vida. Pero tener a Cristo Jesús es dejar mi inmundicia y dejar todo lo que yo tenía antes y hacerme una nueva criatura en el Señor. No seguir viviendo de la misma manera. Y entonces podré decir, en verdad la misericordia de Dios es para siempre. Dice el Salmo 103, versículo 17. Salmo 103, versículo 17 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta ¿cuándo? Sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Sobre quiénes? Solamente los que le aman, hermano. Entonces usted tiene que empezar a entender esto ya.
Si usted no es manso, no es humilde, si usted no reconoce su necesidad que tiene de Cristo, si usted no obedece a Dios, si no obedece a Jesucristo, hermano, por más que usted pida misericordia, la misericordia no va a llegar, porque Dios no le da misericordia al que le aborrece. Dios le da el pago y el castigo al que no le ama. Usted tiene que amar a Dios porque le conviene, porque usted tiene que buscar en verdad su presencia con todo su corazón. Por eso dice Hebreos capítulo 4. Versículo 16. Dice: acerquémonos pues. Pero es lo que a veces nos falta, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y cuando usted viene al trono de la gracia, hermano, usted no viene como altanero: Señor, dame misericordia porque yo soy digno. ¿Qué hace usted? Si usted llega al trono de la gracia, ¿quién está en el trono de la gracia? ¿Quién está ahí? Cristo Jesús. Usted llega a los pies de Cristo y le pide a Cristo: Señor, ten misericordia. Pero usted va a tener que llegar con un corazón dispuesto a cambiar, un corazón dispuesto a ser transformado para la imagen y la gloria de Dios, un corazón que esté humillado delante del Señor. Y cuando usted se acerca confiadamente, sabiendo que si usted es arrepentido, que si usted se ha quebrantado en la presencia del Señor, dice, entonces usted podrá alcanzar ¿qué? Usted podrá alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno ¿qué? Socorro. Va a alcanzar gracia, va a alcanzar misericordia si usted se acerca confiadamente. Pero hay que acercarse humillados, hermano, humilde y manso, dispuesto a obedecer todo lo que Jesús te diga. Si usted no quiere obedecer y quiere seguir viviendo como quiere y hacer lo que quiere, hermano, por más que usted diga, Señor, ten misericordia, no va a haber misericordia. Dios nunca va a desechar un corazón humillado, un corazón contrito, dice la palabra. Sobre ellos el Señor tendrá misericordia. Por eso la iglesia tiene que guardarse, santificarse, vivir una vida recta, justa delante de Dios, y no haciendo lo que quiere como hoy en día lo hace. Tiene que humillarse porque el Señor quiere darte vida.